¿Te está causando dolores de cabeza tu inquilino con estas situaciones en tu propiedad de inversión? En este podcast voy a discutir tres situaciones diferentes, las cuales son comunes y que muchos inversionistas o hasta property managers no saben cómo manejarlas con sus inquilinos. Hola, mi nombre es Rosy Barón, gracias por estar aquí en otro episodio de este podcast. Soy property manager, donde comparto noticias, información y conocimientos sobre el negocio de property management. He sido property manager por más de 13 años en el sur de la Florida. He administrado más de 650 propiedades con mi compañía y hoy estoy aquí para compartir estos conocimientos en español contigo, el oyente. Y bueno, ¿cuáles son tres situaciones comunes que veo que le dan dificultad a un inversionista o hasta un property manager en manejarla para los inquilinos o relacionadas con los inquilinos? La primera situación es cuando los inquilinos rentan una propiedad de inversión y no les gustan los electrodomésticos y los quieren cambiar. Esto generalmente pasa con las casas, ¿no? Cuando estás rentando un single family home, una casa sola generalmente, tiene lavadora, secadora, nevera y el inquilino o trae sus electrodomésticos y quiere reemplazar los tuyos con los de él, o no les gusta la edad o cómo se ven visualmente y quiere comprar electrodomésticos nuevos. ¿Cómo manejas este tipo de situación? Bueno, hay varias formas de que yo lo he manejado a través de los años dependiendo de la situación en sí. Primero, si el inquilino trae sus propios electrodomésticos y quiere que yo le reemplace, quiere usar esos electrodomésticos en vez de los míos, yo evalúo si tengo algún otro lugar donde esos electrodomésticos me puedan servir. Vamos a decir que el inquilino no quiere la nevera, tiene su propia nevera porque tiene esto, lo otro, o quiere comprar una nevera nueva porque no le gusta la nevera que está allí. El inquilino va a incurrir en todo el gasto de la nevera nueva, va a incurrir en la transportación de la nevera, pero quiere que tú le saques la nevera. Si yo tengo otra propiedad de inversión donde yo pueda poner esa nevera, yo voy a, obviamente me conviene entonces agarrar ese electrodoméstico y ponerlo en la otra propiedad. Obviamente no le voy a decir eso al inquilino. Generalmente lo que hago es que el inquilino pague el costo de transporte de la unidad de la nevera. Esto es obviamente después que se ha negociado el contrato de arrendamiento y que el inquilino aceptó la propiedad así como está y el inquilino no tuvo ninguna objeción con los electrodomésticos al momento de rentar la unidad. Obviamente, si el inquilino hace estas objeciones antes de firmar el contrato de arrendamiento, eso es otra cosa porque estás negociando antes. En este caso, ya el inquilino firmó el contrato de arrendamiento, ya se mudó y al momento de mudarse decidió que no le gusta la nevera y quiere comprar una. Entonces, nuevamente, en este caso yo le digo al inquilino, ok, yo te saco la nevera. Ojo, si yo tengo un lugar donde ir a llevar la nevera, yo te saco la nevera, pero tú tienes que pagar el costo de transporte de la nevera de la propiedad a donde yo la vaya a llevar. Y ya le doy de una vez el costo, son, por ejemplo, $100 o $60, lo que me cobraría mi handyman por llevar esa nevera hasta allá. Obviamente es un costo regular, no le voy a poner un costo exagerado ni nada por el estilo, es el costo que cuesta transportar ese electrodoméstico. Si el inquilino está de acuerdo, yo lo que hago es excluyo la nevera del contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque si el inquilino compra una nevera nueva y la pone allí y esa nevera se daña, entonces yo voy a tener que hacer reparaciones en esa nevera. Y puede ser que esta nevera sea más costosa, tenga más más formas o un panel de eléctrico diferente, entonces cueste más dinero repararla. Entonces, para evitarme esos dolores de cabeza después, yo lo que hago es excluyo ese electrodoméstico del contrato de arrendamiento. Cuando el inquilino se vaya a la propiedad, él no tiene que reemplazar la nevera, está excluida. Esa es una opción. La otra opción es, si yo no tengo dónde llevar esos electrodomésticos, no tengo otra propiedad donde llevar esa nevera, por ejemplo, yo lo que le digo al inquilino es, bueno, yo te renté la propiedad así y tú la aceptaste. Yo te puedo ofrecer que yo saco la nevera, pero al momento que tú vayas a entregar la propiedad de vuelta, tú tienes que ponerme una nevera allí igual o parecida a esta, con la que te la renté. O la otra opción es que tú agarres esta nevera y la pongas en otro lado, pero nuevamente cuando tú te salgas de la propiedad, tú tienes que ponerme la nevera allí. Entonces, esas son las opciones que yo le doy al inquilino
Nuevamente, esto es ya después que el inquilino firmó el contrato de arrendamiento y ya no hay más negociaciones, ya aceptó la propiedad en su condición con los electrodomésticos que está y ahora cambió su opinión. Esa es como yo manejo ese tipo de situaciones. Hay otra forma también de que, o lo que me ha pasado es cuando haces una reparación en un electrodoméstico y el inquilino no está contento que sigas reparando, por ejemplo, la lavadora. Sigues otra vez reparando la lavadora, sigues otra vez reparando la lavadora y el inquilino lo que quiere es cambiar la lavadora. En ese punto, nuevamente, yo lo que le digo al inquilino es, mira, yo te voy a sacar la lavadora, le puedo cobrar por el costo de transportar esa lavadora, pero cuando tú te vayas tienes que ponerme una lavadora así como la que te estoy rentando o similar. No tiene que ser una nada extravagante ni nada por el estilo. Es mejor que sea más sencilla posible porque esas lavadoras extravagantes con paneles digitales y todo eso se dañan mucho más rápido y son más costosas de arreglar que una lavadora sencilla con un knob. Entonces, yo le doy esas opciones al inquilino. Lo más importante es que en tu contrato de arrendamiento, si, o sea, tú veas que le conviene al inversionista, si le conviene excluir el electrodoméstico del contrato de arrendamiento, es mejor que lo hagas en ese momento de negociación con el inquilino y no después. Lo que no puedes dejar es que el inquilino te diga lo que él quiere hacer y tú tengas que hacer lo que el inquilino diga. Acuérdate que el inquilino no es el dueño de la propiedad. Si el inquilino te dice antes de firmar el contrato de arrendamiento que no quiere los electrodomésticos y quieres que tú los saques, pues eso es parte de la negociación de ese contrato. Si no tienes más aplicaciones y te ha costado rentar esta propiedad, pues considera hacerlo y excluye las reparaciones de esos electrodomésticos del contrato de arrendamiento, porque de esa forma no estás responsable hacer esas reparaciones a esos electrodomésticos que el inquilino está trayendo. Pero si el inquilino no dice nada nuevamente antes de firmar el contrato de arrendamiento, entonces no tiene mucho lugar donde negociar después. Solamente te queda a ver qué le conviene más a tu cliente. Entonces, esa es la situación número uno. La situación número dos es cuando el inquilino quiere usar el depósito que tiene para pagar la renta del último mes. Vamos a decir que cuando el inquilino se mudó a la propiedad pagó primer mes y un mes de depósito, no pagó el último mes. Ahora está saliendo de la propiedad, el inquilino asume que el depósito va a quedar para cubrir ese último mes de renta. Todo viene de cómo hayas manejado al inquilino a través del proceso de arrendamiento y de la relación que tengas con el inquilino, ¿verdad? Si tú tienes un inquilino que tiene buen crédito, que actúa bien, que siempre ha pagado a tiempo, nunca te ha dado problema, lo más probable es que ese inquilino no te vaya a decir que quiere usar el depósito para cubrir ese último mes, porque ese tipo de inquilinos tiende a planificar bien sus finanzas. Puede ser que de repente se haya confundido y haya pensado que ese depósito sea el último mes y cuando se lo aclaras, ese inquilino ya dice, ok, entiendo y voy a pagar. Pero generalmente esto pasa con los inquilinos que no te pagan a tiempo, con los que te dan problemas, con los que no quieren pagar, etcétera, etcétera. Allí es donde vienen los problemas con este tipo de situaciones. Si tú tienes un sistema bueno de colección de rentas, si tú tienes el social del inquilino, si el inquilino sabe o por lo menos asume de que si no paga la renta tú lo vas a llevar a la corte por un proceso de desalojo, de evicción, cuando tú le dices, le planteas al inquilino, no, tú tienes que pagarme la renta del último mes porque si no, no me importa si es el último mes, yo voy a empezar un proceso de desalojo contigo. El inquilino, si sabe que eres serio o seria, lo va a hacer. Ahora, si durante todo el año de que el inquilino ha vivido en tu propiedad, tú le has cobrado la renta cuando el inquilino te la ha querido pagar, no tienes ningún tipo de información del inquilino, no tienes el social, no tienes la fecha de nacimiento, no tienes nada del inquilino, y siempre ha sido como que no te has mostrado serio o seria a través del proceso de arrendamiento, el proceso de que este inquilino ha vivido en tu propiedad, pues lo más probable es que no crean que tú vayas a hacer nada. Y lo más probable es que no hagas nada, porque si no lo hiciste, nunca has enforzado las pólizas desde el principio, lo más probable es que en el último mes no la vayas a hacer. No culpo al inquilino. Por eso es que para mí es muy importante tener pólizas correctas cuando el inquilino está tarde, poner los cargos tardíos, las multas tardías, cuando el inquilino no obedece las leyes del contrato de arrendamiento, poner las noticias requeridas, informar al inquilino y mantener un orden. Porque si tú rentas en una comunidad de apartamentos,
¿ok? En todos lados lo hay, en tu comunidad seguro que hay, donde es apartamentos, es una comunidad de solamente apartamentos de renta. Si tú rentas en uno de esos lugares y tú no pagas el último mes, ellos van a empezar el proceso de desalojo en el quinto, sexto día, cualquier día que sea, después que no hayas pagado la renta. Ellos no van a esperar a ver si tú te mudas o no te mudas. Ellos empiezan un proceso de desalojo. Lo he visto, que en el último mes han empezado el proceso de desalojo con el inquilino. Entonces, ellos lo hacen porque ellos tienen un sistema, ellos no se desvían de su sistema y eso es lo que es. Lo que pasa es que en muchas de estas situaciones, las emociones del inversionista o las emociones del property manager entran a jugar un papel y entonces uno quiere pensar en que el inquilino le va a pagar. Nuevamente, si tienes las pólizas correctas y las has enforzado a través de tu contrato, eso te va a ayudar. Y la otra cosa que te va a ayudar es tener el social y la información personal del inquilino, porque si el inquilino no paga o te deja debiendo mucho dinero, tú lo que puedes agarrar es después mandar eso a collections o buscar una forma o decirle al inquilino que lo vas a mandar a collections. Y si el inquilino tiene buen crédito y has hecho un buen trabajo en calificar ese inquilino, lo más probable es que no quieran tener eso en su crédito. Entonces, esas son una parte que, ¿por qué es tan importante calificar al inquilino desde el principio bien y tener toda la información del inquilino desde el principio para que no haya este tipo de situaciones después? Y el último punto que quería tocar en este podcast es cuando el inquilino causa un daño a la propiedad y no quiere pagar por la reparación que el inquilino prácticamente causó. Nuevamente, esto viene en cómo tienes formulado tu contrato de arrendamiento con el inquilino. Si tienes un contrato de arrendamiento bueno, que le dice al inquilino que si causa cualquier problema en la propiedad, van a ser responsables por la reparación, por el costo de reparación. Y si es verdad, tienes pruebas de que el inquilino causó este problema, lo puedes poner en el listado del inquilino y le puedes mandar una factura al inquilino diciéndole, mira, tiraste un juguete por el toilet, trancaste el toilet, ahora tuve que mandar al plomero, eso costó $250, $300, aquí está la foto del juguetito que se tiró en el toilet, tienes que pagarlo porque tu contrato de arrendamiento en la sección 2.5 dice que si tú causas cualquier problema, tú vas a ser responsable por los gastos asociados con esa reparación. Y eso es as additional rent o renta adicional. Quiere decir que si hay un proceso de desalojo, lo puede incluir en ese proceso. Si tú tienes todas esas pólizas establecidas en un contrato de arrendamiento bueno, lo más probable es que no tengas ningún tipo de problema con estas situaciones. ¿Por qué te lo digo? Bueno, te lo digo porque yo he tenido muchas situaciones similares donde tengo inquilinos que se molestan porque ellos causan el problema. Obviamente llaman a la oficina para que vayamos a mandar, sobre todo con problemas de plomería, porque generalmente son tipo urgencia. Tuve un inquilino que causó un problema de tiró grasa, tapó la plomería, mandamos al plomero, obviamente no sabíamos cuál era el problema. Cuando el plomero sacó lo que había encontrado en la plomería era grasa, le mandamos las fotos al inquilino, le dijimos aquí está el costo por mandar al plomero, fueron $350. El inquilino dijo que no, que el inquilino ya llevaba ahí un año, entonces no es algo que se acaba de mudar y de repente la grasa estaba allí, ¿no? El inquilino obviamente tiró la grasa por donde sea y tapó la plomería. El inquilino llamó al departamento de licencias para poner un reclamo en mi contra porque yo le quería cobrar esta fee y él no quería pagarlo. Y después de haber explicado la situación al departamento de licencias de bienes raíces, el FREC, el departamento de real estate en Florida, eh, o sea, no pasó nada, ¿no? Hay muchas situaciones donde los inquilinos van a tratar de quejarse, van a llamar a abogados, van a llamar al departamento de licencias, van a llamar al DBPR en Florida, por ejemplo, el departamento de regulaciones de licenciados, etcétera. Van a llamar a donde ellos quieran mientras alguien le dé la razón. Obviamente muchos de estos departamentos abren un caso, ellos van a abrir una citación o van a abrir una investigación y yo al mandarle la información de diciéndole, mira, el inquilino tiró grasa, aquí está la foto, aquí están los mensajes de texto que le envió el inquilino y aquí está con copia de su contrato de arrendamiento diciendo que él es el responsable por esto. El caso es obviamente dismiss porque no hay forma
de que ellos puedan reclamar porque ellos fueron los que firmaron eso y en realidad eso fue causado por el inquilino. Entonces, no tengas miedo a enforzar las pólizas de tu contrato de arrendamiento, porque si tienes miedo a enforzarla, entonces no vas a, a tener mucho éxito en este negocio o en cualquier negocio. Siempre tienes que tener confianza en las pólizas que tienes. Si hay una parte donde no es muy clara, yo siempre trato de buscar un punto medio donde el inquilino o sea, quede un poco contento y mi cliente, el inversionista, también quede un poco contento. Entonces, buscar una parte media de los dos donde los dos estén bien. Si le tienes temor a las pólizas de tu contrato de arrendamiento o a enforzar estas pólizas, vas a tener mucha dificultad manejando tus propiedades o haciendo property management en general. Para eso están los contratos, para eso las personas lo leen y para eso se firman. Es un arreglo, un acuerdo entre las dos personas. Y en este caso el inquilino dijo que sí. El inquilino dijo que sí a la nevera, a la cocina y a los electrodomésticos al momento de firmar ese contrato. El inquilino dijo que sí, que el depósito que estaba dando era para depósito, no era para el último mes de renta. Y en este último caso el inquilino dijo que sí, que si había alguna reparación que el daño había sido causado por el inquilino, él iba a ser el responsable. Entonces, si ya hubo un acuerdo en ese momento, no hay por qué entrar en discusión de quién es el responsable de estas cosas. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Si no lo has hecho, por favor, te pido que te suscribas. Eso me ayuda a crear mucho más contenido para este canal, para este podcast. Nos vemos por aquí la próxima semana y hasta luego.